Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Fernando Montoya y el día de hoy pues vamos a ver el modelo de segmentación de Danger en el webinar. Bueno, ¿cuál es la idea? Tenemos dentro del modelo de SARLab o el módulo de SARLab un componente muy importante que nos exige, digamos, la norma, el cual es revisar los parámetros transaccionales de nuestras matrices de valores, especialmente para poder ajustar los umbrales que vamos a tener y que vamos a manejar durante el monitoreo de las transacciones y los movimientos de los asociados. Eso es muy importante dado que vamos a lograr y a obtener un sistema muy afinado y lograr algo muy importante, el cual es no ir a suprimir las alertas. No, lo que buscamos realmente es que las alertas que nos genere Danger sean alertas muy proactivos, muy eficientes, en donde las alertas que nos llegue a generar el sistema sean muy pertinentes. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues el sistema depende básicamente de dos cosas. Uno es la calidad de datos adecuada que tenemos, que como siempre les reiteramos, la idea es que se esté trabajando todo el tiempo el tema de calidad de datos, mejoramiento de información, dado que esto es muy importante y básicamente crítico dentro del el proceso de SARLAB, dado que si no tenemos una buena calidad de datos, las evaluaciones estadísticas que podamos llegar a hacer van a ser ineficientes. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un agrupamiento adecuado de las personas, no vamos a tener una concentración pues importante de asociados o vamos a tener pues una diseminación no adecuada de los valores y esto nos va a generar pues valores sesgados en la estadística, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta segmentación, esta evaluación estadística? Tenemos un utilitario muy importante dentro de la herramienta, el cual es en el módulo de SARLab en procesos tenemos segmentar. Esta es la herramienta que vamos a dejar almacenada, que nos va a ayudar a calcular, a almacenar la evaluación que vayamos a hacer y a su posterior actualización si se toma la determinación. Ahorita vamos a ver todo el proceso como tal, ¿cierto? Eso es un proceso que la superintendencia nos pide como mínimo hacer la revisión 2 veces al año, pero se puede hacer las veces que se necesite dentro de la organización. ¿Cuáles serían los puntos importantes para revisarlos? O digamos que en qué momento se debería hacer. Pues uno, como mínimo 2 veces al año, en donde usted va a hacer pues un seguimiento, digamos, dentro del comité de riesgos podría hablarse para el seguimiento de estos valores. Pero adicional, usted lo puede realizar siempre que se tenga cambios representativos dentro de la realidad económica de los asociados. Ejemplo, cuando hacemos actualización masiva de nuestros asociados, una campaña de actualización bastante grande, cuando tenemos adición o retiro importante de asociados, o incluso cuando abrimos una nueva línea de negocio, ¿cierto? Como tal, hay entidades de las que cuentan con Danger las cuales han abierto líneas nuevas, por ejemplo, entidades que venían solamente con ahorro, con crédito y aportes y que abrieron la sección de ahorro. Pues cuando uno tiene eso, es interesante realizar un tema de segmentación nuevamente porque estamos cambiando nuestros valores económicos y estadísticos y por ende hay que hacer ajustes en la matriz para poder volver a aplicar como tal esto. Esto es muy importante hacerlo, dado que tenemos entidades que no lo han hecho desde que arrancaron con Danger. Entonces han empezado a experimentar que una gran cantidad de alertas que antes no las tenían y lo único que ha cambiado ha sido básicamente cambiar de año. Realmente han cambiado otras cositas, pero realmente el cambio de año ya empieza a tener una connotación importante con respecto a la estadística. Para empezar, pues cambiaron los salarios mínimos, incrementaron los valores y porcentajes de retenciones, por ejemplo, en el tema
de libranzas, pero también aumentaron el tema de techos de aportes. Todo ese tipo de cosas empiezan a aumentar. El tema de ahorros, los créditos, todo esto ha cambiado, las reprogramaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues volver a tirar esa estadística como tal. Ahorita también tenemos básicamente, pues digamos que una connotación muy importante y es el tema de pandemia, ¿cierto? Aunque uno diría, ¿y esto qué me afecta a mí acá? Realmente nos afecta mucho y es una de las principales, digamos, motivaciones para hacer el webinar, aparte de enseñarles de manera específica cómo manejar esta pantalla. ¿Qué ocurre? Con el tema de pandemia, pues es algo que ningún modelo estadístico o estadista pudo realmente prever, donde tuvimos en algunas entidades salidas masivas, otras totalmente estáticas y no pasó como si no hubiera pasado nada, en otras increíblemente incrementaron las retenciones y los valores que pagaron los asociados. En el tema de ahorros tuvimos muchas entidades en donde se quedaban sorprendidos porque empezaron a recibir más ahorros de lo típico, en donde bajaban unos productos pero incrementaban otros. Eso nadie lo pudo prever, pero el impacto más grande fue, lo hemos presenciado, es en donde la disminución de la cantidad de retenciones o valores pagados por nuestros asociados han empezado a generar que en las entidades, en muchas, o se generen muy poquitas alertas porque las personas ya no están pagando, o directamente, como tenemos de 1 o 2 años los valores, digamos, que iniciales de implementación, pues las alertas se han empezado a incrementar. Entonces, debemos tener en cuenta eh, los rangos de tiempo que vamos a manejar, que ya los voy a explicar acá, porque eso nos va a afectar en el resultado final. Primero que todo, tenemos acá unas funciones, ¿cierto? O unas opciones que nos va a permitir filtrar con respecto a lo que queremos buscar, ¿cierto? Representar dentro de la estadística. Normalmente cuando vamos a hacer una evaluación completa, ¿qué se busca? Pues no colocarle ninguna de estos filtros, dado que lo que queremos es que en vez de que nos traiga específicamente unos valores, queremos que nos traiga todo, porque queremos es hacer una evaluación completa de los valores estadísticos actuales de nuestra organización, de la entidad. Entonces, ¿qué ocurre? Yo aquí voy a poder filtrar para generar estadística solo para empleados. Pues ejemplo, eso es un ejemplo típico, estilo fondo de empleados, pero también cumple, digamos en general, para una cooperativa en donde pueden tener empleados independientes, jubilados o, como bien saben, pues el segmento de sin segmento que, vale la redundancia, manejamos en Danger. Yo aquí podría filtrar de esta manera o podría filtrar, por ejemplo, por un factor de riesgo específico, por un tipo de producto. De esta manera, yo podría hacer una evaluación muy específica a lo que yo busco, por el producto, por factor de riesgo, por segmento, pero para hacer una revisión homogénea, completa de nuestros productos y o servicios, pues la idea no es enfocarlo en únicamente eso, sino en todo. Así lo vamos a hacer como tal, ¿cierto? Tenemos adicionalmente algo muy importante que es el tema de la fecha. Danger actualmente controla que debemos evaluar mínimo 6 meses, 180 días, máximo 365. Ese es el rango máximo, 365 días, es el rango máximo que nos permite evaluar con respecto a las transacciones. Este rango es muy importante porque como van a ver ahorita, vamos a hacer dos ejemplos para que vean el impacto dentro de la evaluación que vamos a tener. Y esto lo hacemos de la claridad específicamente es por el tema de pandemia, ¿cierto? Como tal. ¿Por qué? Este rango normalmente lo que hacemos es lanzar periodos cerrados, normalmente del mes anterior un año hacia atrás, para poder ver una evaluación completa del último periodo que queremos evaluar. ¿Qué pasa? Si yo actualmente tiro, por ejemplo, un rango, llamémoslo de pandemia, en donde el día de hoy voy a tirar, por ejemplo, de, permítame, lo mostramos, entre o el hasta
de febrero 28, ¿cierto? Ese sería mi asta. Pero ¿dónde va a ser para poder generar los 365 días? Pues básicamente del 31, del 1 de marzo, perdón, de 2020. Si ustedes miran, este rango es específicamente un rango de pandemia, en donde vamos a tener un mes típico de las operaciones de las entidades, pero a partir de ahí tenemos todos los valores eh, atípicos, por así decirlo, porque no se tuvieron en cuenta dentro de una evaluación o no se pueden prever. Entonces, este rango de tiempo en todas las entidades vamos a tener valores entre comillas anómalos. Digo entre comillas, ¿por qué? Porque no es lo típico del movimiento del día a día de la entidad de los últimos tiempos. Cambió, la realidad ha cambiado y por ende los valores ha cambiado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo aquí voy a generar este rango de tiempo. Vamos a ver que nos va a generar unos valores bastante o caídos o elevados dependiendo del tiempo. Y eso me afecta. Ya otro rango que ahorita vamos a ver es exactamente de esta fecha hacia atrás, un año, y poder mirar cómo nos genera el sistema. Eso es importante tenerlo en cuenta en el momento de la evaluación para que el analista que vaya a hacer la ejecución del proceso tenga claro qué resultados va a obtener o al menos qué esperar y no que le vaya a generar unos valores inesperados muy bajos con respecto a la realidad actual de la entidad como tal, ¿cierto? Es muy importante esto. En este momento yo podría darle en el botón aceptar, el cual el botón aceptar lo que va a hacer es a procesar con los filtros que yo le haya colocado y el rango de tiempo que vayamos a manejar, lo que hace es, en este caso de manera anualizada, a buscar todas las transacciones para hacer un ponderado mensual y presentarnos la información con este botón. Antes de irnos de esta pantalla, quiero explicarles este botón de ver información. Este botón de ver información nos va a permitir que si yo ya ejecuté una evaluación con el botón aceptar con anterioridad, al yo darle en este botón, él me va a traer la última evaluación hecha acá, en el botón aceptar. Y de esa manera yo poder continuar, dado el caso, con una evaluación pertinente hacia atrás. Y si, por ejemplo, yo tuve que cerrar la aplicación, paré de trabajar, pues simplemente le doy en el botón de ver información, me trae la última y continúo el trabajo. Muy importante es si hay 2 o 3 personas en el equipo que estén utilizando la herramienta, pues conversarse de que están utilizando la herramienta o la opción, porque si alguien más le vuelve a dar en el botón aceptar con un rango de tiempo o unos parámetros diferentes, pues le va a cambiar esos valores. Muy importante, esto solamente cambia la búsqueda de los valores, más no le está cambiando la matriz y por ende pues no le está dañando como tal, pero sí le daña, digamos, el trabajo de evaluación. ¿Cierto? Vamos a darle el botón aceptar, el cual nos va a generar, en este momento está procesando en base de datos esta información. Esto depende de la entidad, la cantidad de asociados que tenga, la cantidad de productos, el tipo de productos que maneje y pues el rango de tiempo, ¿cierto? Como tal. Ahí me puede variar esos tiempos para la generación del mismo, ¿cierto? Como tal. Como ven, acá hice un tiraje en donde él ya me generó unos valores, los cuales ya les voy a explicar y aquí tenemos cosas muy interesantes, ¿cierto? Como tal. Primero que todo, pues les explico, tenemos aquí el botón de aceptar para imprimir o exportar los valores que tengamos acá, si lo deseamos guardar. Con este botón me puedo devolver a hacer otra evaluación. Acá tengo búsquedas refinadas para poder filtrar, dado el caso que quiera hacer un filtro adicional de la información, ¿cierto? ¿Qué tenemos entonces? ¿Cómo evalúa el sistema estos parámetros? Él agrupa las personas por los grupos de interés. Arrancamos por empleados en este caso, en donde busca los movimientos que tengan las personas. Para empezar, por valor de consignación para el producto, en este caso de aportes y o permanentes, que sea el producto de aportes específicamente, porque está agrupado de esa manera, y
que la persona esté entre 4 y 4.99 salarios mínimos. Ahí ese grupo de personas va a encontrar sus valores y va a analizar de manera mensualizada, como decíamos, cada uno de las, en este caso, consignaciones. Con eso, el sistema que hace va y busca para poder encontrar el valor de la media transaccional. Muy importante, esa columnita roja simplemente nos está indicando que es la media, es el valor encontrado, pero no quiere decir que esté malo o algo pues desde de esas interpretaciones. Simplemente que es una columna en donde tenemos el valor de valor encontrado. Este valor entonces sería la media transaccional de sus asociados que son empleados que tienen movimientos de valor de consignación por el producto de aportes y que estén entre 4 y 4.99 salarios mínimos. Acá, entonces, según esto, en el rango de tiempo que lanzamos, que fue de 1 de marzo de 2020 a 28 de febrero de 2021, estas personas transaron en promedio mensual 91.000 pesos. Pero ¿qué ocurre? El sistema debe generar una desviación poblacional, en nuestro caso, lo que generamos. ¿Para qué? Para poder generar un punto medio y de esa manera yo poder generar los umbrales de bajo, medio y alto. ¿Qué pasa? Como ven acá, en esta base de datos de pruebas que tenemos para la presentación, tenemos un punto medio de 211.001 peso a 498.000 pesos, que si lo ven aquí, en este nivel actual, vamos a poder ver realmente ese mismo umbral, pero más discriminado en los tres niveles. ¿Qué ocurre? Actualmente él me está diciendo que mi punto medio es básicamente de 91.000 pesos con desviación de cero. ¿Qué quiere decir esa desviación de cero? Que básicamente tenemos en este rango de personas con esos movimientos y todo, dos situaciones. O que solamente hay una persona que esté transando por ese producto o que todas las personas estén transando con el mismo valor. Es muy probable que sea la primera más que la segunda, dependiendo si la entidad, tenemos entidades de esa característica, que por ejemplo, un producto como el ahorro navideño, pues solamente permiten ahorrar 10 50.000 pesos. Puede tener 5, 10, 15 ahorros, pero el ahorro máximo por ahorro, el valor máximo por ahorro es 50.000. En ese caso, pues la desviación es permitida, pero no es típico que, por ejemplo, los aportes sociales me estén ahorrando solamente esto y que no haya desviación. Eso no es normal, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Estos valores así los estamos presenciando es por el tema de pandemia, en donde al haber bajado la cantidad de asociados, haber tenido retiros o haber suspendido el recaudo de los aportes, en este caso, por ejemplo, pues vamos a tener esta situación. Voy a mostrarles la misma, el mismo acá en la entidad, pero con el rango anterior, o sea, antes de pandemia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de 2020 desde hasta marzo y nos vamos a devolver a febrero de 2019, en donde vamos a tener acá un rango completo, pero prepandemia como tal, antes de la pandemia, y vamos a ver cómo son los valores. Esto es muy importante. Uy, qué pena, ahí me equivoqué en el ranguito. Perdón, aquí es abril, desde abril, para que nos dé 365 días. Acá y acá 3. ¿Cierto? Como tal, mes, día, año, el formato. Entonces, ese rango de tiempo van a ver que es diferente. Incluso, mire que se nos está demorando un poco más el cálculo. En este momento ahí está procesando. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de transacciones. Eso
es muy representativo porque la cantidad de transacciones pues afecta directamente el tema de la estadística y nos va a afectar en los valores finales que vamos a tener. Es muy importante ahí, pues hay que tomar estrategias y mirar cuáles rangos van a utilizar para poder hacer esa presentación de la información. Esperemos un segundito, ya vamos a continuar apenas nos finalice como tal el cálculo. Recuerden que este proceso, pues, es un proceso que dependiendo la base de datos de cada entidad puede demorar más tiempo o menos tiempo, siempre por la cantidad de asociados, como les decía, también por la cantidad de productos, los tipos de producto, la cantidad de transacciones, si son por ventanilla o por nómina, todos esos factores afectan en el momento del cálculo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para no, pues de pronto también ir a cerrar la pantalla y volver a ejecutar. No, hay que esperar a que finalice el proceso y de esa manera darle el tiempo que el sistema procese todos estos valores y nos lo presente en pantalla como tal. Una vez procesado, pues ya el trabajo es bastante rápido en las ejecuciones que debemos trabajar como tal. Les voy contando mientras tanto, pues también algo adicional como tal. En este módulo lo que vamos a hacer básicamente, a continuación ya lo vamos a realizar, es revisar los valores y los umbrales que tenemos, donde esos umbrales no necesariamente siempre hay que cambiarlos. Eso es la labor que debemos hacer. La labor es ¿cuál? Revisar la pertenencia de los valores parametrizados, los valores generados por la estadística y poder evaluar si estos son o no necesarios cambiarlos. ¿Cuándo hay que cambiar? Cuando normalmente pues hay un cambio grande en los valores, pero hay ocasiones, como vamos a ver de pronto ahorita, que los valores tal vez no sean necesariamente que se deban cambiar, ¿ok? En este momento mire que ya nos calculó y como pueden ver, ya hay unos valores muy diferentes a lo que estaba generando. Incluso comparemos uno que teníamos en la mente de 4 a 4,99 salarios mínimos para consignación empleados de aportes. Si bien recuerdan, los valores que estaba generando era 91,000 pesos y una desviación de cero. Como pueden ver, estos valores que son prepandemia tenemos una normalidad en nuestro recaudo de nuestros asociados. Entonces es muy importante en el momento de la evaluación tener presente esa situación, porque cuando vayamos a generarlo, claro, si a usted le genera esos valores, así con, digamos, llamémoslos pandémicos, por decirle de alguna manera, esos valores, mire que quedaron muy caídos. Esto se ve representado en la cantidad de alertas posibles que podamos llegar a tener y tener en cuenta que dependiendo la entidad o no, ¿cierto? Dependiendo de cada entidad, la activación ya se está dando o apenas se va a dar o ya se dio hace más de 3 meses, dependiendo. Hay entidades que ya vienen con un año normal, como hay otras que apenas están empezando a normalizarse. Especialmente, ¿cuáles? Pues las que son más de tipo ventanilla, especialmente pues fondos de empleados con extensión y o cooperativas o fondos, las asociaciones mutuales, estas que reciben más recaudos por ventanilla, pues han sentido más el impacto. Entonces, aquí estos valores, como pueden ver, son valores mucho más altos, valores más normalizados e incluso valores que se ven asociados a lo actualmente parametrizado. Entonces, ahora sí, vamos a mirar cómo se compara lo que acabamos de generar con respecto a lo actual configurado o anterior, ¿cierto? Como tal. Siempre es muy importante tener presente lo que yo tengo actualmente parametrizado, que es esta columna de valor parámetro, o si lo deseo más amplio, puedo sacar aquí el valor de nivel
el nivel actual, que como ven coincide, ¿cierto? Estos dos valores coinciden porque son el mismo valor. Adicionalmente, esto son el de valor bajo y el de valor alto, ¿cierto? Como tal. Pero tenemos que tener en cuenta lo que nos está generando con respecto a lo anterior. Vamos a mirarlo solamente aquí con valor de parámetro. Entonces, ¿qué tenemos? El cómo genera, digamos, esos umbrales. El umbral se genera muy simple. Voy a dejarlo aquí en pantalla para que lo podamos ver la comparación. El sistema nos genera rango bajo a partir de 1 hasta la media, de la media más 1 hasta la media más la desviación sería el punto medio, y de la suma de la media y la desviación más 1 en adelante sería rango alto. Si vemos, por ejemplo, acá, ¿qué podemos identificar? Que el sistema me genera un valor de media que está en el punto de inicio anterior, pues es un poco más altico, pero tampoco tan alto, ¿cierto? O sea, es un valor más adecuado. Y la suma de los dos, mire que nos está dando un valor muy similar, o sea, 513.000 más o menos. Entonces, miremoslo acá. Este botón de actualizar nos va a permitir, ahorita los explico todavía más a fondo, poder generar este rango. Si ven, es el rango que actualmente va a posiblemente parametrizar. Y mire que lo actualmente parametrizado es muy similar, en donde tenemos 1.336.000, un peso, a 1.525.000. Básicamente, ese es el rango medio que nos está dando, con una pequeña diferencia, ¿cierto? Como tal. Esos valores, como ven, ahí hubo un cambio. ¿Cómo podría usted decir? Sí, hay que cambiar. No, no hay que cambiar por lo representativo que haya, ¿cierto? Si usted considera que el valor cambió muy drásticamente, pues es interesante cambiarlo, ¿cierto? Como tal. Ejemplo, pues mire, por ejemplo, acá subió un valor alrededor de 50.000 pesos, tampoco es demasiado, de 796.000 pesos a 852, ¿cierto? Esta basecita está muy ajustadita, pero si viéramos, por ejemplo, ahorita, cuando lo vimos inicialmente, el sistema que generó, pues unos valores súper caídos. En ese caso, uno se podría decir, sí, debo cambiar porque el valor cambió o cayó drásticamente, pero ¿qué ocurre? También hay que tener presente que si yo bajo el valor, obviamente siempre desde la estadística como nos lo generó ahorita, al yo configurar lo que me está generando y bajarlo, lo que estoy haciendo es volverme más ácido. Volverse ácido no está mal, solo que hay que tener presente que si me generan transacciones por encima de esos valores, pues me va a generar muy posiblemente una mayor cantidad de alertas. Por eso les hago la distinción entre rango de pandemia y el rango antes de pandemia. Ahí hay que buscar un equilibrio, si tirar 6 meses de uno más 6 meses del otro, ¿cierto? O sea, como un año que acumulen los dos, o tirar los últimos 6 meses de activación, mirar pues como qué estrategias de pronto desde el enfoque de cada entidad, porque cada entidad es diferente y no podemos decirle un parámetro general para todas. No, esto depende de cada una. Máxime que lo que estamos evaluando aquí no es lo de un sector, ¿cierto? No es lo de las cooperativas, lo de los fondos de empleados. No, estamos evaluando los datos de ustedes, de cada una de su entidad, y no lo estamos comparando contra los sectores externos, sino que es las transacciones que están evaluando sus asociados, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces lo que se presenta es, y preguntan, venga, pero es que ese valor que me está generando, considero que es muy bajo para el nivel de ingresos. Ejemplo, las personas que están entre 11 y 15.99 salarios mínimos, yo considero que esas personas me pueden traer 1, 2, 3 millones de pesos de aportes. Sí, pueden, pero como podemos ver acá, no lo están haciendo, porque una cosa es la capacidad de pago y otra cosa es el hábito de pago. Acá nosotros lo que estamos evaluando es los hábitos de pago de sus asociados, es lo que me está trayendo el sistema.
Él está evaluando las transacciones efectivamente que tienen las personas y de esa manera genera la estadística. Por eso es que no vamos a traer cosas del sector, porque contra el sector no hay forma de evaluar así de esa manera, porque cada entidad nuevamente, pues reitero, es especial. Cada una tiene sus particularidades, sus connotaciones, su reglamento interno. Entonces yo no puedo comparar los aportes de una cooperativa con otra, de un fondo con otro fondo o de un fondo contra una cooperativa. Eso no es viable como tal, porque todas tienen sus políticas diferentes, ¿cierto? Es muy importante evaluar eso. Y por eso les hacemos la claridad de hay que evaluar y revisar, pues, con criterio cuando se deba evaluar, cambiar los valores, ¿cierto? Como tal. Ejemplo, pues, por ejemplo, acá en esta suma, mire que aquí tenemos 359.000 pesos. Cuando yo hago la suma, 476, por ejemplo, yo consideraría que este umbral se debería cambiar. Está aumentando. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a permitir generar unas alertas de manera más eficientes y más pertinentes con respecto a la generación de alertas como tal. Ahora, entonces, ¿cómo se parametriza estos valores actualmente? Aquí en este momento no se ha cambiado nada, ¿cierto? Como tal. ¿Cómo se hace o se toma la determinación humana de cambiar? Número uno, hay que hacerlo uno por uno. ¿Por qué? Porque en ocasiones vamos a encontrar, como vamos a ver ahorita, que muy posiblemente no haya que hacerlo. Entonces yo no le puedo decir al sistema cámbielos todos, porque también eso es pues muy delicado de ejecutar. Máximo que no estamos en un sistema totalmente automatizado de ese tipo, ¿cierto? Un sistema experto o, o con inteligencia artificial que permitiera hacer ese tipo de cosas. Aquí lo hacemos, es con una evaluación estadística como nos lo pide la superintendencia. Entonces, ¿cómo se hace? Pues muy fácil. Simplemente le damos aquí en el botón de actualizar. El sistema nos va a sugerir los valores. Como ven, nos sugiere aquí los valores desde y hasta. Y debemos tomar la determinación humana de configurar. ¿Cómo así? Es decirle a estos tres líneas, yo quiero que me guarde estas tres configuraciones. Y le doy en el botón de guardar. Con esto, ¿yo qué hago? El sistema me va a guardar los valores, ¿cierto? Como tal, y de esa manera vamos a tener almacenados nuestro nuevo umbral. Ejemplo, pues si yo le doy en este, ¿cierto? Simplemente le doy, venga, miremos cómo está para que lo puedan ver acá, ¿cierto? Mire cómo está este umbral de 1.336.001 a 1.525.000 hacia abajo y hacia arriba. Si yo le doy aquí guardar, bueno, actualizar, selecciono los tres, ¿cierto? Y estamos en 31 a 999. Le doy guardar, el sistema que va a hacer va a almacenarme este dato y va a refrescar la pantalla. De esa manera, así de rápido, mire que ya nos cambió. Y voy a poder acá, mire que ya está alineado de lo que me encontró la estadística al valor medio. ¿Sí ven? Es exactamente lo mismo porque ya me lo alineó. Entonces, de esa manera, visualmente podemos ver que sí estamos haciendo los cambios. Pero adicionalmente, podemos comparar, mire que aquí estamos comparando, que si sea anterior el valor o no, ¿cierto? Así de fácil lo podemos hacer. Y así lo haríamos con cada uno de los valores. Ahora, ¿cuáles factores son interesantes de evaluación? Pues el de valor de consignación, el de número de consignación, valor de retiro, número de retiro, pago de créditos y saldos de CDATs. Todos estos nos van a generar esos umbrales, dependiendo de la entidad. Obviamente, si la entidad no tiene, por ejemplo, CDATs, pues no le va a generar CDATs. O si la entidad no tiene, digamos, configurado el tema de aportes, porque todas no lo tienen configurado por las determinaciones de los oficiales y la pertinencia de la evaluación, pues no le va a sacar, ¿cierto? Como tal. Vamos a ver aquí por ejemplo, el de número de consignación. Entonces, el de número de consignación, ¿cierto? Mire que, bueno, antes de cambiar, quiero mostrarles las diferencias entre los productos. Como vieron, el de aportes tiene unos rangos, pero las personas también transan, por ejemplo, por el tema de
el tema de valores contractuales, de ahorros programados. Entonces, esos rangos también nos los genera de manera independiente y no necesariamente son los mismos que tienen de aportes, porque la persona o la entidad tiene unas políticas de aportes diferentes a los de los contractuales como tal. Pueden ser más libres o simplemente pueden ser, no tienen unos topes definidos. Entonces, por eso es que directamente no necesariamente está correlacionado. Y como podemos ver, miren este ejemplo de lo que les decía de capacidad de pago. Los de 5 a 6.99, perdón, los de 7 a 10.99 salarios mínimos, si ustedes ven, tienen actualmente una capacidad de pago que estamos hablando, perdón, un hábito de pago de más o menos 1.200.000, incluso es mayor a los de 11, a los de 16, a los de 21. Entonces uno diría, sí, estos tienen menos capacidad de pago y ahorran más que los que sí tienen capacidad de pago. Entonces, por eso no necesariamente que tenga capacidad de pago quiere decir que me estén trayendo los dineros. Por eso hay que coger y evaluar de manera individual. Por otro lado, tenemos el de número de consignación. Valor es la cantidad monetaria, pero el de valor es de cantidad monetaria, pero el de número de consignación es las veces que transan. ¿Esto con qué objetivo se tiene así separado? Para poder tener el tema de pitufeo y jineteo de cuentas, que es muy importante. Este, pues, es básicamente lo mismo. Si ustedes ven cómo se evalúa, miremoslos, por ejemplo, acá. Este es actualmente el parámetro medio es de 8. ¿Qué diría? Por debajo de eso es rango bajo, medio y a partir de 9 consignaciones, porque es el número de consignaciones, genera eso. Eso es para el tema de pitufeo, como les digo, y jineteo de cuentas, para poderlo identificar. Como ven acá, me generó una desviación de 7 y, perdón, una media de 7 y una desviación de 1. Por eso acá tenemos este 8. Aquí en la base de datos de pruebas, pues mire que es coincidente, o sea, continúa la tendencia. Pero si miramos, por ejemplo, que está de 1 a 7, 8 a 10 y 11 en adelante, acá cambió, porque ya no es a partir de 11, sino de 12. Y por ende habría que hacer un ajuste. Algo para que tengan en cuenta es que el sistema en ocasiones puede llegar a presentar este tipo de valores decimales. Cuando esto se presente, debemos manualmente cambiarlos, dado que no podemos configurar valores decimales, sino enteros en este caso, porque estamos hablando de consignaciones, ¿cierto? Y muy importante, tanto para los valores monetarios como para los demás umbrales, nunca se deben solapar los rangos, en este caso de 1 a 8, de 9 a 11 y de 12 en adelante. Porque si yo coloco, por ejemplo, de 1 a 8 y aquí de 8 a 11, el sistema no va a saber qué hacer y se nos va a enloquecer un poquitico con respecto a cuáles debemos manejar o no, ¿cierto? Él diría, bueno, saco 8 y 8 ¿dónde lo ubico? ¿En bajo o en 9? En bajo o en medio. En ese caso, pues colocaría el primero que encuentre, ¿cierto? Porque así está programado. Entonces, para evitar eso, debemos hacer ¿qué? Tener cuidado y configurarlo adecuadamente, ¿cierto? Ahí entonces también debemos coger y evaluar, ¿cierto? Que sea pertinente. Por ejemplo, acá 9, entonces básicamente está igual. ¿Por qué? Porque arranca de 7 a la suma a 9. Entonces mire que básicamente lo que nos impacta, que es el rango alto, continúa igual. El sistema entonces nos va a generar todos estos dependiendo de lo que tengamos configurado en cada entidad. Consignaciones de aporte, consignaciones de contractual. Y como ven, pueden ser diferentes, ¿cierto? El hábito de uno no necesariamente es el hábito del otro. Vamos al siguiente, que sería el de retiro. Esto es básicamente lo mismo, como ven,
en donde el sistema aquí voy a poder comparar. Este es uno de los puntos más importantes que deben tener en cuenta y estarlo actualizando, porque muchas veces nunca actualizamos el de retiros y nos genera una gran cantidad de alertas. Y para poder minimizar eso, pues debemos lanzar la estadística y ajustarlos como tal, ¿cierto? Que es muy importante. Quiero mostrarles adicionalmente el tema de pago de créditos para que lo miremos, ¿cierto? Que es muy importante. Ahí lo crítico, dado que pues retiro es básicamente lo mismo que valor de consignación, valores monetarios, los cuales están ubicados en un rango u otro. Tome que nos actualice y nos cambie aquí de pantalla. Mientras nos carga, les repito cuáles son los factores de riesgo, los cuales típicamente se ven. Valor de consigna, valor, número de consigna, valor de retiro, número de retiro, pago de créditos y saldo de CDAT. Bueno, vamos a ver entonces el de pago de créditos. El de pago de créditos es un factor de riesgo bastante particular y depende también o lo impactan varios factores. ¿Cuáles son los factores que más golpean el factor de riesgo? Pues básicamente la compra de cartera, la consolidación externa o prepago de créditos por parte del asociado. Recuerden que el prepago de créditos, cuando se hace por recogida interna de productos, el sistema no lo considera un prepago. Por ende, no lo tiene aquí en cuenta en la estadística. Como tal, esto nos puede llegar a afectar, ¿cierto? El tema de los prepagos de crédito, dado que afecta de manera tal vez hasta incluso negativa por la cantidad de valores que nos pueden generar. Recuerden que el factor de riesgo de pago de créditos, ¿cómo se evalúa? Es lo que pagó la persona dividido el valor de una cuota típica de ellos, ¿cierto? Que tienen su plan de pagos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona tiene una cuota de 100.000, pero me pagó 1.000.000 de pesos, básicamente está considerando que pagó un representativo o un equivalente a 10 cuotas. Uno podría decir, venga, pero si el crédito era a 8 cuotas, ¿cómo me va a decir usted, o a 12 cuotas, que el crédito le pagó 10 cuando le faltaban 8, digamos? Esto es porque cuando se evalúa, se estaba evaluando un poco en blanco y negro. ¿Cómo así? El valor que pagó de capital y de intereses, que normalmente el capital es mayor. Por ende, al compararlo, pues da incluso más cuotas de las que teóricamente incluso podría pagar, dependiendo el crédito como tal, ¿cierto? Ahora, hay que tener mucho cuidado. Bueno, permítame si aquí tenemos alguno. Bueno, aquí no tengo alguno directo. Bueno, ya miramos si tenemos aquí otro. En ocasiones, ese factor de crédito puede llegar a generar una gran cantidad de cuotas. Esto llega a pasar especialmente en las entidades que tienen cupos rotativos o que tienen el tema de créditos tipo, llamémoslo, de vivienda o hipotecario. ¿Por qué? Porque al hacer compras de cartera grandes o incluso con el de vehículos, cuando compran esa cartera, la cantidad de cuotas aceleradas que nos puede llegar a presentar es muy alta. Entonces, siempre se les recomienda que hacer uso de, digamos, un mecanismo que, por así decirlo, nos da la norma, que es cuál. Usted siempre se puede poner ácido, pero nunca laxo. Yo el ejemplo que doy es con respecto a la provisión general de cartera, ¿cierto? Me estoy como saliendo un poquito, pero para que me entiendan la situación. Con la provisión de general de cartera, estamos obligados a provisionar el 1%. Hay entidades que por política de riesgo lo que les gusta es provisionar el 1.1, el 1.2, el 1.25. Están siendo ácidas porque están impactando estado de resultados, pero por tener mayor provisión. Eso es ser ácido. Pero usted nunca puede volverse laxo con respecto a qué? A tomar, a provisionar el punto 9, el punto 7. Eso no lo puede usted hacer. Eso es ser laxo. Acá podemos hacer lo mismo. Usted no puede volverse laxo. Laxo es que usted actualmente tenemos, por ejemplo, de 1 a 2 cuotas, de 3 a 7 y de 8 en adelante. No, esto me está generando muchas alertas. Voy a subirlo a 15 para que a partir de 15, de 15 cuotas genere alerta. Eso es volverse laxo.
a consideración de conocimiento experto, simplemente porque usted lo consideró así, pero no desde el enfoque estadístico. Pero lo que usted sí puede hacer es, según la estadística que me está generando, pues aquí dice que de 1 a 2, de 3 a 7 y de 8 en adelante. Yo sí podría decir, no, yo considero que eso está muy alto, voy a bajarlo ¿a qué? A 4, a 4 y este valor lo bajo a 3. Eso es que volvernos ácido. ¿Esto en qué situaciones se presenta? Cuando tenemos esas compras de cartera, es normal que aquí me aparezca un valor de 50, 60, 80, 100, 200 veces, 200 cuotas con respecto. O incluso tengo entidades que les da 1000, 2000 veces. ¿Por qué? Porque tienen cupos rotativos, digamos a 24 meses. Eso es una cotica, digamos, de 1000 pesos y prepagan el crédito completo, 200, 300.000 pesos. Claro, les da 300 cuotas de atacada que puede sacar aquí esto. Entonces, lo que siempre se recomienda es arrancar de manera conservadora. Si genera un valor muy alto en pago de créditos, bájelo, porque pudo haber sido 1 o 2 operaciones que le haya dañado la estadística y ahí pues no tenemos mucho control y es muy difícil pues controlar eso y por ende, ¿qué se hace? Pues se baja a mano de manera de volviéndonos ácidos en el factor. Por otro lado tenemos acá el tema de saldo de CDAT, que depende de la entidad, pues por ejemplo en este caso me está generando un valor, en este caso bajaría con respecto a lo actual y se configura. Esto depende de lo que, como lo tengan parametrizado, de la forma de las operaciones y demás. Esos básicamente son los 6 factores de riesgos que se operan normalmente. Hay otro que es muy importante evaluarlo, pero de mucho cuidado, ¿cierto? Como ven, pues estos factores son básicamente los transaccionales que del día a día. Pero hay uno que es ¿cuál? Consignación versus ingreso. Ese sería el séptimo, ¿cierto? Les dije que valor de consignación y valor de retiro, número de consignación y número de retiro, pago de créditos y saldo de CDATs. Pero tenemos adicionalmente el de consignación versus ingreso. ¿Qué ocurre? Típicamente, cuando nosotros implementamos, pues les colocamos un valor de 140, ¿cierto? ¿Cómo se calcula primero que todo el factor de riesgo consignación versus ingreso? En donde yo digo, lo que yo consigné dividido los ingresos por 100, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Esto llega a verse afectado por el tema de, pues primero todo lo que consigna la persona, pero también por la actualización de ingresos, en donde, ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos todos los ingresos de la persona almacenados, entonces puede generar un dato erróneo o lo que uno podría llegar a decir, pues un falso positivo, porque la estadística, claro, que él generó, o la alerta que él generó, no es concordante con la realidad. Por eso es tan importante ingresar todos los ingresos que la persona tenga, no solamente el salario básico, sino los arrendamientos, honorarios, variables, otras ganancias ocasionales u otros ingresos como tal. Ahora, según eso, entonces, como esto es la consignación dividido los ingresos por 100, quiere decir que es que un porcentaje. Eso es un porcentaje realmente, donde si usted se gana 1 millón de pesos es el 100% de sus ingresos. El parámetro típico que tienen todas las entidades que cuando las parametrizamos es del 140. Hay algunas que ya la han cambiado o pues que tienen otras políticas, ¿cierto? Y que cambiaron el parámetro. Generalmente casi todas están actualmente con el 140. Ya es potestad de cada una pues cambiarlo. ¿Qué ocurre? Ese 140 es como si ustedes dijeran, pues yo me gano 1 millón de pesos, puedo consignar 1.400.000. Y si ustedes lo ven, eso es lo típico que una persona pueda consignar normalmente, alrededor de 1.4 veces de sus ingresos típicamente. Ejemplo, con una prima uno puede llegar a consignar esa cantidad de dinero, 1.4 veces los ingresos. No es típico que ingrese más. Aquí, por ejemplo, en este parámetro, ¿qué estamos diciendo? Que a partir de 2 veces los ingresos. Si gana 1 millón, pues básicamente me puede consignar 2 millones 1 pesos.
y no genera alerta. Si ustedes ven lo que actualmente está generando la estadística, ¿qué quiere decir esto? Si esto es un porcentaje, estamos diciendo que básicamente en promedio los asociados de esta base de datos consignan 56 veces sus ingresos. ¿Consideran que eso es normal? Yo diría que no. Pero peor aún, si lo vemos acá, esto es que básicamente 2036 veces los ingresos. Por eso es que este factor de riesgo siempre se les dice, por favor mírenlo con una lupa bien grande. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos genera la estadística se ve afectado por las compras de cartera, los prepagos de crédito, las liquidaciones de retiro de los asociados, que por ejemplo el tema de patronales, ¿cierto? De fondos de empleados y cooperativas que tienen libranzas, se ven afectados. Entonces, si yo configuro este valor, pues, ¿cuándo consideran que normalmente una persona me va a consignar 2000 veces sus ingresos? Eso es extraño. Por ende, colocar esos valores no es necesariamente un apetito de riesgo elevado, es casi una locura yo configurar esto porque no me va a generar valores. Ahí lo que se opta es por un enfoque conservador y ácido de la evaluación y por ende se recomienda tomar una política, en este caso, colocar un valor como por ejemplo el 1.4 veces. O dos, tengo entidades que tienen incluso 3 veces los ingresos y no hay inconveniente con eso. Como tal, ahí tenerlo presente, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado porque este factor de riesgo muchas veces no lo colocan así por la estadística y está bien. Están haciendo, digamos, la tarea como la dice la super, pero la superintendencia dice que colocar estadística, pero también tener presentes los límites típicos, porque esos límites es un límite que usted lo va a colocar y se está volviendo laxo. Usted ahí le pueden materializar un riesgo y usted no se dio cuenta. Entonces, dentro del debido proceso y debida diligencia, también es considerado debida diligencia colocar valores realistas con respecto a la estadística o el promedio de valores que los asociados puedan llegar a presentar, ¿cierto? A mover, ¿cierto? Esto sería, entonces, pues finalmente, básicamente para todos los segmentos que tengamos, no solamente para el primero, que en este caso fue empleado, sino que se debería hacer en este caso de nosotros que tenemos en esta base de datos, jubilados, independientes y demás, ¿cierto? Permítame, cambiamos aquí al siguiente, que nos cambie como tal, porque, ¿qué ocurre? Hay que alinear toda la matriz y de esa manera dejarlo adecuadamente configurado, ¿cierto? Como tal, ¿cierto? Aquí tenemos jubilado, independiente, ¿cierto? Que también tiene unos valores pertinentes e incluso el de sin segmento. Recuerden que este segmento es un segmento especial, por así decirlo, en donde nosotros tenemos una especie de limbo, donde aquí no debería haber nadie. Es más, lo más típico debería ser que no me genere ni siquiera valores. ¿Por qué? Porque aquí no debería haber nadie en el sin segmento. Yo debo tener a todo el mundo dentro de un segmento. Y les doy como correlacionado. ¿Cómo miro entonces yo quién está en un umbral X o quiénes son los que están afectando esta estadística? Muy fácil. En Sarlaf, ingreso. Por medio de esta herramienta vamos a poder ver las personas que están afectando. Algo muy importante, como la estadística fue de un año hacia atrás, también encuentra incluso las personas que ya se me movieron de ese segmento. Por eso puede que aquí ya no estén, que aquí no me aparezca el de sin segmento. Pero como hace un año sí lo teníamos, esas personas afectaron la estadística. Pero por medio de esto le podemos dar clic sobre cada uno de los segmentos y nos van a aparecer los nombres de las personas que actualmente están en esos segmentos. Y acá tenemos el nivel de salarios mínimos de las personas, ¿cierto?
De esa manera, pues vamos a poder evaluar este proceso. Básicamente, este es el proceso de segmentación y evaluación. Es algo relativamente sencillo, pero que impacta de manera drástica la afectación de la estadística como tal y la generación de alertas, por lo cual es un proceso muy recomendado. Se les pide encarecidamente que lo tengan presente para su posible evaluación y posterior pues ejecución dentro de los procesos de los oficiales de cumplimiento y o el grupo de riesgos como tal. Este es el punto, pues, digamos, el tema al que teníamos presente que les deseábamos presentar el día de hoy. Vamos entonces a la sesión de preguntas, el cual, pues, por el medio del chat no las pueden hacer. Voy a empezar a leer las que ya nos hayan formulado y, pues, a poderlas responder en orden de la llegada que teníamos. Permítanme entonces, vamos a leer algunas de ellas. Bueno, primero que todo nos preguntan, bueno, ¿hay algún módulo o desarrollo para la consolidación electrónica que nos pide la normatividad? Bueno, esta pregunta pues no es exactamente del tema como tal, pero aprovechamos para responderla dado que es un punto importante. Actualmente eso no lo tenemos aquí dentro de Danger. Lo que tenemos, digamos, similar, aunque no es consolidación electrónica, es el tema de el monitoreo general, el cual muestra toda la evaluación que se ha hecho mes a mes para los asociados. Es correlacionado porque el monitoreo general lo que hace es mostrar la aplicación de los valores transaccionales, de estos umbrales. Por ende, pues nos va a sacar unos valores. Pero la consolidación electrónica actualmente, pues básicamente lo que nos pide la normatividad es débitos y créditos de todos los asociados y pues eso actualmente lo pueden generar desde el sistema de información gerencial. Básicamente, pues casi todas nuestras entidades en LINIS como tal. Entonces eso pues deberían generarlo actualmente desde el LINIS como tal. No tenemos en este momento un módulo para descargar dicha información. Tenemos acá básicamente la misma pregunta. Bueno, tenemos acá, ¿cómo descargo desde Danger la base de datos de asociados? Pues tenemos acá, como le contaba, SARLAB, ingreso. Vamos a tener acá esta listadito, donde aquí usted tiene su base de asociados, ¿cierto? La cantidad, y al darle clic sobre cada uno de estos, ¿cierto? Va a poder darle posteriormente exportar y ahí sale el listado de asociados. Solo que aquí lo tenemos por cada uno de los segmentos como tal. Básicamente así de esta manera. No tenemos, digamos, en este momento otro reporte que nos permite sacar la base de social de manera como individual. Ya tenemos, por otro lado, el tema de totales por cédula o el monitoreo general que nos va a permitir sacar el monitoreo de todos los asociados donde aparece el nombre y demás aspectos del asociado. Bueno, nos dicen, ¿de qué manera puedo comparar la segmentación anterior con la nueva? ¿Bajo qué criterio elijo si cambian o no los valores? Bueno, pues, ¿cómo lo puede comparar? Como les contaba, pues aquí comparando el valor de parámetro y el valor actual de la desviación. Realmente, pues, la consideración de si debe cambiarlo o no es más por el conocimiento propio de la entidad y qué tan cambiante fueron los valores, ¿cierto? Porque muchas veces como vemos, pues puede que no haya cambiado. Por ejemplo, en este punto específico que les estoy mostrando, acá yo considero que se debe hacer el cambio. ¿Por qué? Porque tenemos un parámetro de 3, ¿cierto? A partir de 4 alertas me genera, de 4 consignaciones o pagos de crédito me genera alerta. Pero si miramos, estamos hablando que actualmente me está diciendo a partir de 12. Por ende, uno podría decir, pues yo aquí estoy generando más alertas de las necesarias, sabiendo que mi estadística me está diciendo que son 12 consignaciones. Por ende, yo ahí sí podría hacer el cambio. Pero si yo, por ejemplo, miro la siguiente, donde me dice que la suma entre la media y la desviación son 3, el parámetro medio son 3, pues aquí no hay que hacer cambio. Está exactamente igual a lo que me genera la estadística. Por eso, la comparación entre estos dos valores es muy importante para hacer los cambios. Bueno, siguiente pregunta. ¿La parametrización que tiene Danger es de acuerdo a las estadísticas del sector? Pues no, como ven, es según cada una de las entidades y la evaluación de cada una de las entidades. Por eso es muy importante lanzar la estadística para que le quede lo más alineado posible a las mismas.
Bueno, me piden repetir nuevamente los factores, entonces serían valor de consignación, número de consignación, valor de retiro, número de retiro, pago de créditos, saldo de CDAT y de manera especial consignación versus ingreso. Bueno, nos dicen, nosotros manejamos CDAT y no nos aparecen variables de saldos. Bueno, ya en ese caso específico, pues por medio del soporte podemos canalizar la inquietud y proceder pues a realizar el análisis de soporte para poderles apoyar si tienen inconvenientes en la evaluación y pues darle una respuesta oportuna como tal en ese aspecto. ¿Cómo se puede parametrizar para que el sistema diferencie entre renovación de CDATs y una apertura? Pues actualmente el sistema lo que detecta son los cambios en los saldos de los CDATs, ¿cierto? De esa manera el sistema sabe si cambió o no los valores. Hay algo adicional que se puede hacer para que el sistema pueda detectar o no, y es un número uno, la forma como se hace la renovación, ¿cierto? Que se recomienda siempre hacerlo por medio del módulo de CAT del INES. Pero adicionalmente, cuando tenemos unos movimientos o documentos de contabilización específicas para las renovaciones de CAT, tener en cuenta y sacarlas de esos valores. Sacarlas o excluirlas, que eso se hace por medio de el excluir tipos de documento. De esa manera, excluiríamos los tipos de renovación y se dejarían activos los de apertura para que el sistema incluso aquí en la evaluación estadística lo tenga en cuenta como tal. ¿Cierto? De esa manera lo podemos ahí sacar. Si tienen como la inquietud específica, pues por medio del chat de soporte le podemos apoyar en cómo se solucionan o cómo se registran, perdón, la exclusión de tipos de documento. Bueno, ¿me explicas con un ejemplo el de saldo de CAT, por favor? Claro, el de saldo de CAT lo que hace es generarnos y él evalúa durante el año anterior cuántos CDATs y el valor promedio de CDATs que tienen, incluyendo pues los cambios de los saldos. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces los valores promedio de CDATs permanecen durante mucho tiempo. Por eso es que incluso, por ejemplo, acá, pues en esta base de datos de pruebas, no hemos tenido cambios y por ende los CDATs están exactamente iguales. Por eso es que aquí no nos generó una desviación, pero lo que hace el sistema es evaluar a los asociados, en este caso a los pensionados o jubilados, e encontró cuáles tienen y cuáles fueron los cambios en los CDATs. El valor promedio de CDAT es lo que me genera junto con una desviación de los saldos y poder generar acá como tal el valor. ¿Sí? Bueno, siguiente. En consignación versus ingreso, ¿cómo configuro la alerta de tal manera que me avise un asociado que me consigne 3 veces su salario o más? Perfecto. Se haría de la siguiente manera. Permítame, bajemos aquí que lo tenemos acá. Lo que tendríamos que hacer es, o por medio de esta herramienta, ¿cierto? O la siguiente, podemos hacer lo siguiente. Mire que él nos está generando un valor. Lo que debemos hacer es registrarlo a mano. Entonces, si yo quiero que sea a partir de 3 veces, ¿qué voy a decir? Que entre 1 y menos de 3 veces, 2.99 o 299% sea bajo. Entre 300 sea 3 veces y a partir de 301 genere alerta, ¿cierto? Básicamente, esta es la manera de generarlo de 3 veces el ingreso. Muy importante, no es el salario, son los ingresos totales. Entonces, si la persona me registra algo más, lo tiene también en cuenta, no solo el salario, para que lo tengan presente. Simplemente ahí le damos guardar, porque ya tiene los 3 chulitos, y de esa manera nos empezaría a tomar, en este caso, para el segmento que tomé, lo configuraríamos así. Hay que configurarlo para todos los segmentos de manera individual. Correcto. Bueno, siguiente. Bueno, permítanme aquí. Bueno, de acuerdo a la explicación, la recomendación de Danger es ejecutar o lanzar el proceso de implementación luego de analizar cada uno de los factores de riesgo y ajustar los riesgos si es necesario. Después, ¿qué debemos hacer? Nuevamente lanzar la segmentación para que queden ajustados. No, realmente el sistema, esa es una de las grandes ventajas. Una vez hagamos esta
segmentación, lo que debemos hacer es básicamente nada. ¿Cómo así? Debemos es esperar a que empiecen a llegar nuevas transacciones, porque estos cambios, al igual que los cambios como por ejemplo de actualización de datos de las asociados, simplemente van a empezar a operar a partir del instante en adelante que usted haga el cambio. Entonces, apenas hagamos el cambio, actualizamos la base de datos, lo que debemos hacer es esperar a que el sistema ya tome esos valores, que a partir de qué instante lo empieza a manejar, a partir de que usted los guarde. Pero a partir de ese momento en adelante, el sistema ya va a tener esos nuevos valores y va a empezar a evaluar con los nuevos umbrales que tenemos configurados. Por ende, no debemos hacer nada, no hay que lanzar procesos adicionales, simplemente esperar y seguir utilizando pues la herramienta. Bueno, tenemos acá bueno, ¿puedes repetir por favor los rangos de riesgos bajo, medio, alto? Bueno, no entiendo ahí la pregunta. Pues básicamente el tema de bajo, medio, alto es acá con respecto a los umbrales, que él genera, si entiendo la pregunta, o al menos eso, es eh, lo que él genera en la media, de 1 hasta la media es el rango bajo, la media más la desviación sería rango medio y la media más la desviación más 1 en adelante es rango alto. Recuerden que solamente generamos alerta para todo lo que se sale de los hábitos transaccionales. Por ende, rango alto, ¿cierto? Como tal. Bueno, es posible generar una base de datos segmentada por valor de ingresos, edades y ocupación. Actualmente de esa manera tan específica, no. Digamos que tenemos esta segmentación como tal. El sistema toma los ingresos como vieron para estos parámetros. El tema de edades y ocupación lo utiliza específicamente ¿para qué? Para darle un calificativo de riesgo a los asociados, pero no para, digamos, subsegmentarlo adicionalmente. El sistema sí lo tiene en cuenta porque, como saben, tenemos el tema de profesiones y ocupaciones, pues en este caso profesiones, y adicionalmente el sistema tiene en cuenta la edad para darle un nivel de riesgo. Pero para hacer una segmentación así específicamente no lo tenemos actualmente disponible. Bueno, el valor de la configuración para el riesgo alto sería la suma del valor encontrado más la desviación. Es correcto, tal cual, así es. El valor alto, como ven, voy a mostrarles acá, mire que tendremos una desviación de 1.723.000 más 3.000.003. Cuando yo le doy aquí en el actualizar, él nos va a generar un valor, ¿sí ven? De 1.000.000 más la desviación de 3.000.003. El alto sería ese valor el valor encontrado, que es la media, más la desviación poblacional, más un peso, efectivamente. Así lo hace el sistema. Bueno, no sé si alguien más tenga de pronto alguna otra inquietud, si no, pues podemos ir finalizando. Como tal, no sé si alguien más. Bueno, entonces les agradecemos mucho pues el tiempo que nos dedican aquí, que pudieron presentarse acá como tal. Esperamos tenerlos presentes en un próximo webinar. Les agradecemos mucho. Que tengan un excelente día. Hasta luego.